¿Alguna vez te ha sucedido que no estás haciendo absolutamente nada, pero sientes como un dolor en la planta del pie? Un dolor que es como si algo se estirara, pero no se está estirando nada. Es un dolorcito que no se quita por más que estés moviendo los dedos. Y ese dolorcito de repente se quita para tiempo después volver a iniciar. Si nunca te ha ocurrido, qué bueno. Pero si entraste a este video, seguramente ya te han dicho lo que es la fascitis plantar, que es una de las condiciones más frecuentes que te puedes imaginar y una de las principales causas de molestias y dolores en personas arriba de los 30 años. Y este representa del 10 al 15% de las consultas de traumatología referentes al pie. Es un dolor que está ahí. ¿Pero por qué? Y el verdadero problema con esto es que se afecta la calidad de vida de las personas, porque te puede dar este dolor en el trabajo, en el tráfico, en un momento de relajación, en tu día libre. En cualquier momento te puede ocurrir esto y bueno, claro que va a ser una molestia. Y desde la introducción de este video te quiero decir que la fascitis sí tiene solución. No está en los suplementos, no está en ejercicios raros, pero sí tiene solución. Pero bueno, para eso tienes que llegar a la parte del video. Pero antes de seguir hablando de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, todo lo que debes conocer sobre fascitis plantar. Nada más antes de iniciar, como en cualquiera de mis videos, recordate que acá abajo está el botón de suscripción por si todavía no lo estás. También si te gustan estos videos o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. Y sobre todo, si tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero si consideras que esto es una información importante, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. La fascitis plantar es una de las patologías musculoesqueléticas más frecuentes en la práctica clínica. Y es que la fascitis plantar es la inflamación o degeneración, también conocido como fasciosis, de la fascia plantar. Una banda gruesa de tejido conectivo que va desde el calcáneo hasta la base de los dedos. Aunque tradicionalmente se describía como inflamatoria, hoy se sabe que en fases crónicas predomina un proceso degenerativo, con microdesgarros, engrosamiento y cambios en la matriz extracelular. Y como te das cuenta, la fascia plantar va desde tu talón hasta los dedos del pie. Ahora, esta se divide en 3 ramas, pero lo más importante es que esa fascia se encarga de darle estabilidad al arco del pie. También esta se encarga de absorber los impactos al momento de caminar, de correr, y esto es lo que realmente nos va a causar problemas, porque los pacientes que tienen fascitis plantar no van a poder caminar a gusto y bueno, en peores casos no van a poder seguir caminando tan bien. La inserción más vulnerable es la zona del calcáneo, donde típicamente se origina el dolor. Ahora, no hay una causa específica de que esto te va a provocar fascitis plantar. Lamentablemente, como varias de las condiciones que hemos visto en el perfil, es de origen multifactorial. O sea, hay algún componente genético, hay algún componente de ambiente y a todo esto tus hábitos diarios. Y es que una de las partes más importantes para explicar la fascitis plantar es que nos referimos a que hay un daño constante que has estado haciendo durante meses, años, hasta que llegó el punto en donde ya entramos a la fase de degeneración. Pero bueno, vámonos por partes. La fascitis plantar resulta en la sobrecarga mecánica y repetitiva, la cual provoca microtraumas y degeneración progresiva. Esta puede ser por sobrecarga por uso excesivo, como el correr largas distancias o permanecer mucho tiempo de pie. Las alteraciones biomecánicas, como aquellos pacientes que tienen pie plano, pie cabo, pronación excesiva, e incluso la disminución de la flexibilidad de los gemelos y el sóleo, generando mayor tensión en la fascia. Un incremento rápido de la actividad física o un aumento significativo de la intensidad del entrenamiento de la nada. Y a eso también el cambio reciente de calzado, sobre todo si tiene poca amortiguación. Ahorita que está muy de moda el tema de hacer actividades al aire libre, como puede ser los maratones y demás, no es que esté mal, porque para nada van a estar mal. Pero sí tienes mayor riesgo de que si no estás utilizando un soporte adecuado, un buen calzado y todo lo relacionado, sí puedes llegar a provocarte una fascitis plantar. Esta condición afecta al 10% de la población a lo largo de la vida. Es más común entre los 40 y 60 años y hasta 1 de cada 10 corredores presentan fascitis plantar en algún momento. Como seguramente ya te diste cuenta, todo lo que nos puede causar un esfuerzo intenso, brusco y también repetitivo a partir de la planta del pie es lo que nos puede llegar a provocar este dolor conocida como la fascitis. Es por eso que en los factores de riesgo sí están las personas que corren maratón, pero también están las personas con sobrepeso y obesidad. Es más frecuente encontrar eso en mujeres que en hombres. Y hay una pequeña alberca de cositas que también son consideradas como factores de riesgo. Las actividades con alto impacto, como el correr y saltar, permanecer de pie por horas en superficies duras, la tensión de los músculos de la pantorrilla e incluso el uso de calzado gastado o sin soporte.
y a esto el trabajo que implique caminar largas distancias. Y te lo repito, la fascitis plantar no ocurre de la noche a la mañana. Los primeros signos que vamos a llegar a observar va a ser el dolor. Un dolorcito que sientes en la planta del pie, más hacia la parte del talón, el cual por más que te intentes acomodar, no se quita. Ese es el primer mensaje de decir hay que ir al doctor. Porque lamentablemente si la fascitis plantar no se trata a tiempo, sí va a seguir empeorando el dolor, puede requerir un manejo mucho más intenso y peor en los casos donde, bueno, la remisión o el que se pueda quitar puede llegar a ser algo complicado. Pero antes de caer siquiera en eso, ¿cómo puedes evitar tener una fascitis plantar? Para esto, claro que existen los factores protectores. Lo principal es el calzado, con una adecuada amortiguación, usar plantillas que soporten el arco, la actividad física que tiene que ser de manera progresiva. No puedes correr 5 kilómetros a la primera, inicia con 10 minutos. El control del peso corporal y el fortalecimiento de los músculos del pie, como puede ser caminar descalzo de vez en cuando. Pero algo que va a ser muy importante es preservar la flexibilidad del tendón de Aquiles. Ese tendón que va desde los gemelos hasta el talón, todo ese tendón va a ser más que importante. Porque recordemos que la fascitis plantar también puede ser porque tus gemelos están siempre contraídos. Esto también causa que se tense el tendón de Aquiles y por ende también la molestia, además de estar en el talón, puede subir un poquito a la parte de atrás del pie. Y bueno, una lesión del tendón de Aquiles es cosa seria. Darse cuenta de una fascitis plantar no es tan complicado, te lo repito, lo principal es el dolor. Pero bueno, este dolor sí tiene algunas características. Lo primero es que es un dolor punzante en la zona medial del talón, peor en los primeros pasos del día, dolor que aumenta al ponerse de puntas o al extender el primer dedo. Y a todo esto la sensibilidad a la palpación en el origen de la fascia, o sea, cercanos al talón. La gran mayoría de pacientes no van a requerir estudios extras, pero sí está recomendado el tema del ultrasonido, resonancia magnética, para asegurarse que sea cualquier otra cosa. Pero la fascitis, con la clínica de saber te duele aquí después de hacer esto y tus antecedentes son todos estos, podemos decir que es fascitis. Lo importante con no dejar pasar ese dolorcito en el pie es que si esperamos más, va a ser más complicado el tratamiento. Y esto es porque, bueno, ese dolorcito que a veces tenemos, se quita, se puede convertir en un dolor que va a estar contigo todo el día, no te va a dejar en paz y por lo mismo el tratamiento va a ser mucho más brusco. Pero vámonos explicando. El tratamiento farmacológico va desde lo más sencillo. AINES, el famoso ibuprofeno y naproxeno, ya que estos por periodos cortos ayudan al dolor agudo. Pero en etapas avanzadas los AINES tienen un beneficio muy limitado. Esa es la razón por la cual si tu mamá te decía, es que yo me quitaba el dolor con un ibuprofeno y ya no se me quita, lo dejamos pasar. Pero mira, los fármacos en esta situación solo van a ser para el dolor, no van a corregir el problema que tienes en la fascia. Para eso necesitamos la ayuda de la famosa fisioterapia y bueno, cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida y la rehabilitación son lo más importante. Los estiramientos del tríceps sural y la fascia plantar son los que tienen mejor evidencia para disminuir las molestias y la temporalidad. En algunos casos puede ser necesario utilizar una férula nocturna para mantener el pie en dorsiflexión, plantillas ortopédicas con un soporte del arco para aliviar las cargas y a esto el cambio de calzado por unos más amortiguados. Y mira, ahorita te voy a decir unos ejercicios, pero no porque los hagas tú en tu casa se te va a quitar. Pero bueno, seguramente cuando llegues a la rehabilitación al fisioterapeuta te va a pedir que hagas esos ejercicios. Como puede ser que agarres un rodillo o una botella fría, la pongas en tu pie y empieces a hacer esto. Un movimiento de adelante hacia atrás. O incluso hay algunos ejercicios que se le conoce como ejercicios de toalla, en donde el paciente toma una toalla y empieza a hacer movimientos hacia la fascia. Pero mira, esos ejercicios, aunque son muy populares y muchas personas seguramente los han visto en cualquier otro lado, no quitan el dolor de la fascia, a menos que se hagan con estructura, con temporalidad y calendarizados. Esto quiere decir si necesitas un fisioterapeuta o un rehabilitador. Para esto también están las terapias complementarias, como las ondas de choque extracorpóreas. Estas son muy efectivas en los casos crónicos. En algunos casos también está recomendado el ultrasonido terapéutico, aunque su evidencia es muy limitada, y el famoso vendaje funcional, que es útil para el alivio temporal, no una solución. Así que la manera en la cual tú puedes llegar a sanar la fascia del pie no es con suplementos, porque realmente no hay ninguno que tenga una evidencia sólida de que esto va a ayudar en la fascia. También el tema de los medicamentos, ya te lo dije, solo es para el dolor que puedas llegar a sentir.
La solución al problema de la fascia es que necesitamos distribuir cargas, necesitamos hacer más fuerte esa parte del cuerpo para que pueda soportar mejor los impactos y a todo esto cubrirla de la mejor manera para que pueda funcionar, como es con un buen calzado, con estiramientos y todo lo relacionado para que al final tú puedas caminar sin sentir esa molestia. Como última opción, sí existe el tratamiento quirúrgico, que está indicado solo cuando el dolor es incapacitante y tiene una temporalidad de entre 6 y 12 meses, además de si hay un fracaso al tratamiento conservador. Para esto está la liberación parcial de la fascia plantar o la resección del espolón calcáneo, que solo si está claramente involucrado. No todos los espolones se van a quitar, es raro. Lo que sí es cierto es que el 90% de los pacientes mejoran de 6 a 12 meses con el tratamiento conservador, con la pérdida de peso, con cambios en el estilo de vida como puede ser un buen calzado, el utilizar correctamente las plantillas y preocuparnos un poquito más por la pisada, ya que esto es lo que realmente va a aliviar ese dolor. La fascitis plantar es un padecimiento altamente prevalente, multifactorial y en la mayoría de los casos reversible con un manejo conservador adecuado. Pero para poder tratarla de la manera correcta, lo primero es darnos cuenta de la severidad de esto. El no decir que porque tienes un dolorcito en el pie se te va a quitar solo, cuando este dolorcito aparece casi todos los días, que sí es una molestia a la cual llegas a sentir y que, bueno, en algunas ocasiones preferimos el evitarlo, el decir es otra cosa, o se va a quitar solo, cuando sabemos que esto puede empeorar. Pero bueno, por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta respecto a fascitis plantar, por favor, acude con el traumatólogo, tu fisioterapeuta o un rehabilitador. Pero no dejes pasar ese dolor. Y ya, eso era lo que te quería platicar el día de hoy.